¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ayer compareció ante la Cámara de Diputadas y Diputados y ahí prometió un precio único a la luz de aprobarse la reforma energética. ¿Será posible o es un desastre, como afirman sus críticos? Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó en la frontera, en el estado de Tamaulipas, que los gobiernos del presidente López Obrador y el de Joe Biden se pusieron de acuerdo para deportar a migrantes. También veremos qué opina la mesa. Y un juzgado federal le obliga al gobierno de México, notifica al gobierno de México que debe modificar su estrategia nacional de vacunación e incluir ahora menores de 17 años. ¿Lo harán? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. De no aprobarse la reforma en materia de energía, se va a producir un caos en el mercado de electricidad, así lo dijo el presidente López Obrador. El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó en la Cámara de Diputadas y de Diputados que una de sus estrategias para mantener las tarifas bajas de electricidad es establecer una tarifa única en todo México. ¿Pero es realmente esto viable? Veamos el contexto. Si se aprueba la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, se establecerá una tarifa única de luz en todo el país. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que con esta reforma, la dependencia a su cargo tendrá más libertad e instrumentos para garantizar la disminución de las tarifas. Aunque no especificó cómo se implementaría la tarifa única, Bartlett señaló que se establecerá un mismo precio fijo de los servicios de electricidad para que todos los estados puedan promover la industrialización y el desarrollo. La reforma constitucional en materia de energía aprobada en 2013 estableció que la Comisión Reguladora de Energía sería la encargada de la regulación de las tarifas de porteo para transmisión y distribución de energía de suministro básico. Desde entonces, la CRE estima el ingreso requerido para la generación, transmisión, distribución y suministro de la CFE para usuarios de bajo consumo. La CRE define las tarifas a partir del tipo de usuario, además del nivel de consumo y de la zona geográfica. Según Bartlett, que exista una variedad de precios fijos genera un problema en múltiples estados. Dijo que las empresas buscan instalarse en donde la tarifa es baja y descartan los lugares donde son altas, lo que representa un obstáculo para el desarrollo del país. Ayer el presidente López Obrador dijo que la reforma eléctrica es para ordenar el mercado eléctrico y que de no aprobarse se va a producir un caos. Esta reforma busca que la CFE sea la única encargada de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica del país y reducir el control privado del mercado para que las empresas privadas solo tengan el 46%. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Buenas noches, Genaro. Bienvenida. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Laura Ballesteros, senadora suplente de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Tu micrófono, creo que estás silenciada. Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenida. Y José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola, Genaro. Hola a todas y hola a todos. Bienvenido. ¿Qué les parece? Escuchamos primero los puntos. Empezamos con Alejandro. Sobre este polémico mensaje del director de la CFE, Alejandro dice una tarifa única a nivel nacional. Sería posible con el caso de que fuese aprobada la reforma energética. Ayer, por cierto, la secretaria Rosonal estuvo en la mesa de tercer grado dando más detalles en torno a la reforma energética. Pues prácticamente no pudimos tocar ese punto, pero quedó, digamos, en el tintero y ahora es la nota en todos lados esta afirmación que hace el director de la CFE. ¿Será posible? ¿De dónde podría ajustarse, digamos, el presupuesto para ello? ¿Subsidios? ¿Quitarían programas a los programas sociales? ¿Cómo lo ves? No, les quitaríamos posiblemente los programas sociales a Shell, British Petroleum, a Iberdrola y todas estas grandes multinacionales que hoy por hoy están recibiendo subsidios de manera regresiva, que son financiados por todas y todos los mexicanos. O se podrían obtener también recursos de dejar de subsidiar a las grandes cadenas de super y mini supers que pagan hasta 3 veces menos artificialmente, de manera simulada, que cualquier hogar mexicano o que cualquier abarrotería de la esquina, con lo cual se establecen condiciones muy injustas de competencia. ¿Cómo se puede obtener más recursos? Aprovechando todo el potencial subutilizado en la actualidad de capacidad de generación de electricidad por parte de la CFE, que está obligada a comprar en subastas en vez de poder producir plenamente con toda su capacidad instalada la electricidad que se requiere. A mí me parece un planteamiento muy interesante y muy bueno,
que va enfocado al desarrollo regional, así como tenemos federalismo fiscal, tenemos federalismo político, pues aquí podríamos estar hablando de un tipo de federalismo energético que ayude a reducir las brechas de desarrollo entre las regiones que conforman este país. Porque cuando un inversionista decide en dónde invertir sus recursos, pues analiza, hace un estudio sobre cuestiones de seguridad, de trámites administrativos, de fuerza laboral, si hay capacidades, hay habilidades y competencias en este territorio, cuestiones logísticas como el transporte, y desde luego también en estas variables se incorporan los costos de electricidad. Entonces, si queremos que estados que en la actualidad no están tan industrializados como por ejemplo la zona de la franja norte del país, pues sí es muy importante generar esas condiciones logísticas operativas para atraer capital e inversiones en el país y con ello ir reduciendo las brechas regionales. Entonces, me parece que es en el camino adecuado y que con estas, digamos, reorientación de prioridades y eliminación de subsidios regresivos se podría financiar este precio único, de modo que se implante una competencia justa y todos paguen exactamente lo mismo con independencia del lugar en el que residan o desarrollen su actividad productiva. ¿Cómo lo ves, Laura? ¿Te parece adecuada este planteamiento de Alejandro? Porque hay quien dice, a ver, ¿de dónde van a sacar? La verdad, no hay presupuesto que aguante esto. Sería un subsidio muy grande al precio de la luz, que en efecto podría incluso causarle muchísimo estrés a las finanzas públicas y no hay presupuesto que alcance. ¿Cómo lo ves? Pues mira, primero me preocupa que hablar de una reforma energética eléctrica de este tamaño deje completamente fuera el debate que hay hoy ante la crisis climática que vive el país y el mundo. Creo que no solamente se trata de los números y los balances financieros que se tengan que hacer, sino también el impacto que tiene en el futuro de las siguientes generaciones. Esta es la reforma eléctrica más anticlimática que se puede ver en medio de la peor crisis climática que ha vivido el mundo. Y creo que eso es uno de los primeros puntos que está sobre la mesa y que además está siendo negado por quienes están proponiendo esto del lado del gobierno federal y de su mayoría en el Congreso. Y algunos números también, ya hablando no solamente de la crisis climática que enfrentamos, que está siendo ignorada con una reforma regresiva como esta, sino también ya de impacto en el bolsillo de las personas y por supuesto en la emisión de CO2. Mira, de acuerdo con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, con esta reforma energética de López Obrador, se prevé un aumento entre el 26 y el 65% de emisiones de CO2, nada más de CO2, hablando de crisis climática, y un incremento del 32 al 54% en los costos de la generación eléctrica y de 8 a 35% de probabilidades de cortes de energía. Entonces, hablando también de crisis climática, pero hablando también del bolsillo de las personas y de la eficiencia de una reforma como esta, no se encuentra un argumento para poderla defender más allá de la ideología y de la nostalgia que ocasiona que el Estado vuelva a tener control sobre todas las cosas, incluida la energía del país, y el control absoluto. Por eso se ha planteado una propuesta desde la bancada naranja en las últimas fechas, pero que además ha venido también desarrollándose en los últimos años, cada vez que sale un debate de este tipo, que es más gobierno, un mercado más libre y un país más sustentable. Es decir, no hay país desarrollado, por supuesto, donde el Estado no es un actor activo para regular a los mercados y castigar malas conductas, pero esto no está peleado con que haya también un mercado más libre, donde haya empresas que estén dispuestas a tomar los riesgos que el Estado no puede correr en materia de inversión. Y es un falso debate entrar en algo que los echa a pelear. Entonces yo pararía tal vez aquí, pero te dejaría un tema también sobre la mesa. No vemos una sola propuesta en esta reforma que también combata la descarbonización, en donde además todos los países del mundo se están comprometiendo hacia el 2050 a generar. Estefanía, te veo con ganas del contrapunto. Adelante. Sí, yo no sé dónde ha estado la compañera estos últimos días, donde se ha hablado de Alemania, de Europa. Ayer mismo lo platicaban en tercer grado, esta idea de que los países de Europa no están usando energía de carbón. México utiliza 5% del carbón para producir energía y Alemania utiliza 24%, y casualmente tienen varios meses desde que se anunció la reforma energética diciendo, en Alemania no se usa carbón, en Alemania están viviendo en un mundo en el que toda la energía es limpia. Y voy a repetir lo que dijo ayer la Secretaría de Energía, Rocío Nale: 56% de la energía que produce la CFE viene de energías limpias, y creo que eso vale la pena retomarlo. Ahora, en la iniciativa que mencionaba ahora la compañera, donde dice que no se habla de energías limpias, yo creo que omitió la parte donde habla de la generación de hidrocarburos, donde hoy la CFE produce durante mucho tiempo produjo hasta el 10% de su capacidad, cuando tiene capacidad de producir hasta 28%, y es la energía más limpia que existe y que se va a producir en México, y la produce también la CFE. Creo que esa parte se tocó demasiado,
Tú lo preguntaste ayer en tercer grado. Se habló y se ha hablado durante estos últimos meses sobre cuáles son las alternativas, hacia dónde quiere caminar esta iniciativa, y creo que tiene estas aristas particulares. Ahora, respecto a lo otro que se planteaba, y sobre todo respecto a la comparecencia, a mí me parece muy absurdo que, teniendo el espacio para hablar de la reforma energética, que teniendo el espacio de la oposición para preguntar, para dejar sus preguntas sobre la mesa, para decir y vertir todas estas cosas que no tienen sustento de ningún sentido, como que las empresas se van a quedar sin contratos, como que quien tiene paneles solares ya no va a poder tener paneles solares, todos estos absurdos que han dicho en redes sociales y en el Pleno, que ayer tuvieron la oportunidad de decir que no dijeron porque saben que es mentira y prefirieron hablar sobre otros temas que no tienen que ver. Yo sí creo que cuestionar cosas pues, se vale en las comparecencias, pero no hicieron un solo cuestionamiento sobre la reforma energética. Entonces tuvimos una comparecencia donde la oposición prefirió hablar de cualquier otra cosa, se va la persona que va a responder las preguntas y vuelven a hablar entonces de la reforma energética. A mí me parece que lo que se quedó ayer vertido en la comparecencia fue toda la explicación de la reforma energética, y ahí viene algo claro, que es lo que decía lo de la tarifa única, que además de lo que decía Alejandro, hay una realidad, y es que las empresas privadas buscan no beneficiar al país ni a la ciudadanía, sino sus bolsillos, y en eso van a buscar la manera de instalarse en zonas donde la electricidad donde instalarse sea mucho más barato. Y creo que el tema de la tarifa única, más allá de lo que estaba diciendo Pascal, que me parece un reduccionismo absurdo de, bueno, si alguien tiene un aire acondicionado en su casa, va a pagar igual que yo, que tengo un ventilador. No se trata de eso, sino que las empresas no puedan ser ventajosas como lo han sido e instalarse en un lugar donde la energía sale mucho más barata. También es una discusión que hay que dar. A mí me parece que si seguimos en esto constante, de seguir hablando de cosas que ya se explicaron una y otra vez, entonces lo único que queremos hacer es seguir teniendo una reforma energética que al final beneficia a las grandes empresas, y yo hasta ahora no he escuchado que esta reforma tiene la opción de que la energía le llegue mucho más barato a la gente y no a las empresas privadas. ¿Cómo lo ves, José Ignacio? De los puntos que menciona Estefanía también, de los puntos que menciona Laura, y de la entrevista de ayer con la secretaria Nale también, yo estoy seguro que también tiene muchos contrapuntos. Adelante. Sí, lo primero que me gustaría decir es que no deja de sorprender que en una reforma de este tamaño nuevamente sea Manuel Bartlett la mano que esté meciendo la cuna. Ahora, hay que recapitular qué se está buscando con esta reforma. Es el monopolio en la venta y en la compra de energía por parte del Estado. Quieren absorber a los órganos reguladores, crear monopolios estatales con los costos e ineficiencias que sabemos que son enormes. Y en el tema de la tarifa única, creo que ahí muestra una de las primeras intervenciones del Estado en afectar al mercado. No nos están diciendo cómo. Tendría que ser a través de subsidios, los cuales nos van a costar a todos. Y en esta creación de monopolios estatales, tú ayer le preguntabas a la secretaria acerca de la explotación de litio, y ella contestó que no, seguramente en una ley secundaria dirían que una empresa del Estado también sería la que explotaría el litio. Pero no tenemos recursos ni nos dicen cómo. Ahora, creo que el debate debería ser mucho más técnico, en eso coincido con la mesa, y menos político, pero para eso también necesitamos tener mucho mayor información para poder tomar decisiones. Y se necesitan buenos datos, y no los están publicando. También mencionaste esto en el programa. Y los datos que tenemos, muchos de ellos son manipulados, como el tema de las tarifas. Se manipula la información, pero también la ha manipulado parte de la opinión pública de la oposición. Sí. Entonces necesitamos mucho más transparencia en los datos. Ahora, lo que sí están haciendo muy bien es ahuyentar a la inversión. Y una tarifa única no va a traer la inversión. Lo que va a traer la inversión son las reglas claras, es no cancelando los contratos ya vigentes, es generando certeza jurídica, porque eso sí puede ser un desastre. La caída de inversión, la pérdida de confianza, no solo en este tema, sino la pérdida de confianza en el país. Y lo que decía Laura, seguiremos contaminando más. Y bien, esto lo vimos en el reporte del Laboratorio Nacional de Energías Renovables. Y nada más para acabar, yo sí creo que lo que deberíamos tener es un mercado en competencia con iniciativa privada, sí regulado por el Estado, pero que incentive
la inversión y con órganos autónomos fortalecidos. Bien. Veo manos levantadas de Alejandro y de Estefanía. En efecto, la secretaria Nale se ha dedicado a defender en medios, a hablar, socializar la reforma, hablando de un mercado perverso, hablando de cómo la reforma del 2013 realmente no creó un mercado en competencia, sino un oligopolio realmente donde se ponen de acuerdo con el precio y al final acaban vendiendo a lo que quieren. Y la corrección, digamos, que promete o que ofrece la 4T a este problema, Alejandro, es lo que están diciendo, justamente crear o darle a los privados un 46%, al Estado 54%, en donde el Estado sea juez y parte. Yo no sé si eso también puede ser un mercado perverso o no. Lo de litio que mencionaba José Ignacio, en efecto, pues bueno, van a crear una empresa de litio del Estado mexicano. Yo, la verdad, no lo veo mal, pero sí requiere mucha inversión, Alejandro, muchísimo dinero. Pemex Exploración y Producción es la parte más costosa de Pemex. Ya no hay petróleo. Burgos, perdón, pero por más que digan, que hablen de Cantarell, pues pasamos de 2 millones de barriles al día en 2004 a menos de 200,000 ahorita. No sé cómo estén pensando invertir, digamos, en esto sin el apoyo de privados. ¿Cómo lo ves? Pues yo, rápido, 4 réplicas. El Estado no busca absorber los órganos reguladores. Los órganos reguladores son parte del Estado y el Estado rige la política energética. No puede estar en competencia igual con otras empresas o con transnacionales, porque es un asunto no de mercado y de competencia, sino de seguridad energética y de seguridad nacional. 2, no es un monopolio, se establece muy claramente que se va a producir 54% por sector público y 46% por sector privado. Ahí hay una regla clara. 3, ¿qué más regla clara que una tarifa única? Reglas claras y parejas para todos los competidores. Y 4, cuando no hay argumentos, no se ataca a la idea, a la reforma, sino a la persona. Y aquí la oposición ha estado sobre todo queriendo desacreditar esta reforma, endilgándole el apellido Bartlett. Y yo creo que ahí es pues muy revelador de la falta de contraargumentación que se puede dar, en donde ya no se ataca al argumento, sino a la persona. Bien, y veo mano también levantada de Laura y de Estefanía. Adelante, Laura. Laura, si me oyes, ahí estás. Sí, sí, gracias. Bueno, a ver, yo justamente hablando de esto que dice Alejandro, quisiera recuperar lo siguiente, ¿no? Cuando no hay argumentos, se ataca a la persona. Estefanía, empezaste tu intervención atacándome a mí en lugar de responder los argumentos que con datos muy duros te dices justamente sobre la crisis climática, que en donde había estado en los últimos días, viviendo en el mismo país que vives tú, y que por eso justamente nos importa lo que esté pasando en él y que por eso justamente tenemos que atender la crisis climática. Pero algunos datos de lo que decías, Estefanía, justamente sobre eso. El 50% de la energía que produce Alemania es renovable. Y eso es por datos del propio gobierno alemán. Y por primera vez la eólica y la solar superan la producción de los combustibles fósiles. Pero tampoco es de gratis, llevan desde 1990 invirtiendo y haciendo esto. En un debate, además, en donde hoy seguimos sin entrar en México, porque volvemos a hablar justamente de la crisis climática en el plano de esta reforma, y otra vez vuelven a huir a hablar de eso y se vuelven a poner a hablar que sí de la energía barata y etcétera, que tampoco va a suceder. Hay datos que dicen que se va a encarecer. Mira, yo te diría nada más una cosa más, Genaro, para terminar. Sí. Nada está más lejos de la realidad que el estatismo lo que produce es crisis climática. Lo que ha vivido el mundo durante las últimas décadas es justamente un periodo estatista en donde... Pero el mercado no ha producido la crisis climática, no ha sido el principal causante. A mí me parece que es una mala combinación de ambas. Entonces, la reforma que hoy tenemos, necesitamos una progresista, no una que voltee a ver con nostalgia al pasado. Oye, ya estamos 2 minutos arriba del corte, entonces tengo que ir a una pausa, porque además el programa se va a Estados Unidos también, entonces tenemos que estar muy, muy medidos con el tiempo. Déjame hacer una pausa, regresamos al siguiente tema, que es México y Estados Unidos acordaron deportar a migrantes que llegan a la frontera común sin documentos. Eso dijo el embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos ante México. Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que el trato a las personas migrantes será con respeto a sus derechos humanos. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ayer el embajador del presidente Biden en México, Ken Salazar, dijo que ambos países, Estados Unidos y el nuestro, se comprometieron a deportar a las personas migrantes que intenten cruzar de manera irregular la frontera que comparten, es decir, la frontera entre México y Estados Unidos. Desde hace un par de años, miles de personas, especialmente de Centroamérica y de naciones como Haití, Cuba y Venezuela, han intentado llegar a Estados Unidos a pie.
en caravanas que cruzan el territorio mexicano. Pocas lo han logrado, mientras la cifra de personas deportadas de ambos países va en aumento. Veamos el contexto. Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que su país y el nuestro se comprometieron a deportar a las personas migrantes que crucen de manera irregular la frontera que comparten. Durante un viaje de trabajo por Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, dijo que se debe entender que la frontera entre ambos países está cerrada para cruces fuera de la ley y que las personas que ingresen de manera irregular serán detenidas. Según información oficial de enero a agosto del 2021, México deportó a 65,000 personas y en Estados Unidos, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 1.7 millones de personas fueron detenidas al intentar ingresar a ese país sin documentos. La actual crisis migratoria comenzó en 2019, cuando varias caravanas con miles de personas salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos. El embajador Salazar dijo que México trabaja con su gobierno para investigar y proceder legalmente contra las organizaciones de tráfico de personas. El lunes, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el país actuará con prudencia y respeto a los derechos de las personas migrantes y que estudia qué hará con quienes sean devueltos a México desde Estados Unidos. En 2019, la administración de Donald Trump implementó los protocolos de protección al migrante, conocidos como Quédate en México, que establecen que los migrantes de otros países deben esperar en México la resolución de su petición de asilo. El programa fue suspendido por Joe Biden en enero de 2020, pero su reactivación está en disputa, pues un juez de Texas ordenó reanudarlo. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solo en Tapachula, Chiapas, hay 63,000 personas esperando la resolución de su solicitud de asilo en México y que en Baja California hay otras 2,600. Punto y contrapunto. Estefanía, ¿cómo ves esto que menciona el embajador Ken Salazar de ese acuerdo que hay entre el gobierno de López Obrador y del presidente Biden para deportar a personas migrantes? Más de 65,000 han sido deportadas de México de enero a agosto. ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, hay que recordar que Estados Unidos tiene un título que es el título 42 que puede utilizar en cualquier momento para deportar a cualquier persona sin papeleo, sin representación legal y que ha utilizado, creo que de manera muy poco discrecional en esos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia, donde ha querido hacerlo de manera muy rápida. Y se han registrado 1.2 millones de arrestos en este tiempo, que son arrestos irregulares porque no han cumplido con los derechos de los migrantes. Creo que aquí hay una cosa que dice el embajador Ken Salazar y es cierto. Más allá de pensar en que Estados Unidos deporta, pensemos en qué pasa cuando llegan los migrantes a México, migrantes que son de otros países, sobre todo de Centroamérica. Aquí en México está la opción, más allá de que sean deportados, está la opción de quedarse en varios espacios donde se les atiende a los migrantes, que como decía el contexto, están en Tapachula, están en Tijuana, están en Texas, y creo que la manera en la que México ha querido tratar de resolver este problema es en esta suerte de regularización de los migrantes, que ha dicho que había que darles identificación, reconocer que están aquí, respetarles sus derechos y tratar de atenderlos de la mejor manera, atenderlos y atenderlas de la mejor manera, cosa que no está pasando en Estados Unidos, porque Estados Unidos, a pesar de que Biden anunció hace 2 días que iba a indemnizar a las familias que fueron separadas por la administración de Donald Trump por hasta $450,000, que es bastante dinero, en esa manera de tratar de resarcir el daño que hicieron con su política migratoria, Estados Unidos todavía no tiene muy claro qué va a hacer con su política migratoria, pero sabe que va a seguir deportando de esta manera. Pero México creo que lo que está haciendo ahora es tratar de hacer lo que Estados Unidos no hace, que es proteger los derechos humanos de los migrantes que están aquí, que no pueden cruzar, porque lo que está fallando ahora son las solicitudes de humanitarias en Estados Unidos que no van a aceptar y que ya dijo la vicepresidenta Kamala Harris que no va a pasar y que no van a poder cruzar. Entonces México tiene que resolver un problema en el que Estados Unidos no va a recibir migrantes y que no puede portarse de la misma manera que Estados Unidos. José Ignacio, ¿qué le contestas a Estefanía? ¿México está respetando estos derechos humanos o no? No creo que los esté respetando de la mejor forma. Lo que sí creo es que hablar de este tema o decir que es un tema sencillo de resolver es un error. Existen muchas causas de origen que se ha hablado muchas veces en este programa, de violencia, de pobreza, los desastres naturales en toda la región, pero la aparente flexibilización de las políticas de Biden que hicieron que muchos migrantes se animaran a hacer la travesía. Ahora Kamala Harris y Ken Salazar han tratado de desalentar esta situación, pero sí, es cierto que México está en una situación muy compleja. Tiene por un lado que hacer esta parte de contención y expulsión bajo las presiones de Estados Unidos para hacerle el trabajo sucio, cosa que ha accedido.
Tiene también la parte del tránsito y el retorno de migrantes que caen en manos del crimen organizado y en condiciones inhumanas. Solo con un dato, 4 de 10 mujeres son violadas en el tránsito migrante. Se toman la píldora anticonceptiva porque saben que van a ser violadas. También tiene el problema que ya tocaba Estefanía de recepción en refugios, cómo cuidarlos, dónde, etcétera. Es todo un problema y muy complejo. Y todo esto sumado en un país que estamos en violencia, con aumento de pobreza y aumento también de migrantes mexicanos. Y frente a este contexto que está sumamente grave, lo que vemos es que la Comar solo tendrá 45 millones de presupuesto, de pesos en presupuesto, y creo que así no se puede atacar. Se necesita aumentar presupuesto, se necesita también aumentar recursos humanos, porque aunque la Guardia Nacional pueda tener recursos y personal, no necesariamente está capacitado para lidiar con los temas de derechos humanos. La realidad que vive México y Estados Unidos es sumamente compleja, va más allá de los efectos políticos que le pueda traer a López Obrador o los efectos políticos que le traiga a Biden. Es una crisis migratoria, una crisis humanitaria. Decía Estefanía, son 1.7 millones de detenidos de octubre del año pasado a septiembre de este año, de los cuales 145,000 son menores no acompañados. De este tamaño es la crisis y creo que estamos rebasados, nos faltan presupuestos, tenemos que pensar en cómo ayudar a la región, están los programas sociales productivos que se intentan, creo que Sembrando Vida no es la solución, pero el tema es buscar integralmente cómo vamos a tratar de salir de este problema. Integralmente buscar una salida que sea benéfica tanto para México como para Estados Unidos y su seguridad nacional, porque pues también es el tema, pero que respete los derechos humanos de todas estas personas que buscan migrar. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues muy complejo, efectivamente. Creo que es uno de los mayores desafíos y me parece que las declaraciones del embajador Salazar no reflejan el estado de las negociaciones actuales, sino que hay visiones encontradas. Aquí parece que con todo el peso pega la realpolitik y las asimetrías de poder entre Estados Unidos y México. Y hay que recordar qué nos trajo a esta coyuntura. Al inicio de esta administración había una política muy progresista basada en los convenios de Marrakech, con una perspectiva de migración ordenada basada en derechos humanos, y luego llegó el amago de Donald Trump, que parece pervivir, de imponer aranceles a todas las mercancías, lo cual estrangularía la economía mexicana porque nuestras exportaciones dependen en más de 85-90% del mercado norteamericano. Entonces esto se mezcla pues con todo un drama de historias humanas, de gente que quiere buscar oportunidades de desarrollo mejores, un lugar mejor en donde vivir en paz, que huyen muchas veces de cuestiones de violencia, inseguridad, desastres naturales. Honestamente es una situación sumamente compleja y estas visiones unilaterales o de tratar de imponer tu visión pues no contribuyen. Al contrario, yo creo que hay que ir caso por caso. Parecía que se estaba avanzando con el tema de eliminar Remain in Mexico, que era esta obligación a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano la resolución por parte de las autoridades estadounidenses. Hay fuertes reveses, ahí yo creo que tiene que ser algo que tiene que ir avanzando. Las deportaciones por título 42 por razones de salud son absolutamente arbitrarias. Y bueno, simplemente creo que tenemos que actuar con mucho mayor prudencia y respeto a los diálogos que hay entre ambos gobiernos, entre ambos países. Finalmente, Laura, ¿cómo ves este diálogo, por lo menos lo que menciona el embajador Salazar? Pues mira, creo que primero decir que tanto las repatriaciones como las deportaciones no son algo nuevo en la relación México-Estados Unidos. Lo que sí es nuevo es el acuerdo tácito o implícito para generar esta contención en la frontera sur, que además con lujo de violencia ha violado tantos derechos humanos a las personas viajantes, especialmente niños también, ya como lo mencionaba José Ignacio, que es de lo más preocupante. Niños además que más de la mitad viajan solos, es decir, sin acompañamiento de sus padres, y en donde además no hay una estrategia de ni siquiera reinserción, es decir, no los van a dejar pasar, pero ¿dónde está la estrategia de reinserción o de apoyo a Centroamérica? Yo creo que ahí justo está el tema también. Genaro, no estamos hablando del elefante que está en la sala. Hay un problema grave en Centroamérica de deterioro de la calidad de vida, de derechos humanos, del ejercicio de gobiernos desde hace décadas y nadie hace nada. Y ante esta lógica, pues claro, o sea, hacer declaraciones simplonas en donde México va a caminar de la mano con los hermanos centroamericanos
no resuelve la cifra de más de 10 millones de niños entre Honduras, El Salvador, Guatemala, que están en condiciones ínfimas en respeto irrestricto a sus derechos humanos, en donde además están pasando por un momento en donde están completamente escolarizados porque no hay programas de atención para ellos y no están teniendo acceso a sus derechos. Yo creo que ese es el problema principal. Hablábamos de Sembrando Vida hace unos programas. Pues ahí empieza a verse por qué hay un apoyo irrestricto a Estados Unidos a algunos programas, porque hay un acuerdo detrás. Debería transparentarse cuál es. De acuerdo, y vamos a darle seguimiento a este tema porque en efecto sí cambió la política migratoria del gobierno de México en los últimos 3 años, de recibir a migrantes con mariachis y de transportarlos en la frontera, pues prácticamente tuvimos que cambiarla y darle 360 grados de cambio para irnos ahora a deportar, ¿no? Lamentablemente, pues es la 180. realidad migratoria. 180 más que 360, tienes toda la razón, nos habíamos regresado al mismo punto, pero bueno, hacemos una pausa y al volver, un juzgado ordenó al gobierno de México modificar su política de vacunación e incluir a menores de 12 a 17 años. Si no se acata la determinación, pues se procederá por el delito de abuso de autoridad. Pero el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, dice que los niños y las niñas tienen un sistema inmunológico de maravilla. Vamos a ver qué piensan las y los panelistas de esta noche. Lo veremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas. Ayer se dio a conocer que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México dio al gobierno de México, al gobierno del presidente López Obrador, un plazo de 5 días hábiles para modificar la política nacional de vacunación contra COVID-19. Esto para que incluya ahora también a las personas de 12 a 17 años. Si las autoridades incumplen la orden, el juzgado advirtió que denunciará desacato judicial ante la Fiscalía General de la República por el delito de abuso de autoridad. El pasado 7 de octubre, este juzgado ordenó vacunar a este sector de la población de 12 a 17 años, luego de la presentación de una demanda de amparo para vacunar a una joven de 15 años sin comorbilidades. La Secretaría en funciones de jueza determinó que no solamente esta menor debía ser vacunada, sino toda la población que tiene entre 12 a 17. El martes pasado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, desestimó la aplicación de la vacuna en menores de edad sin comorbilidades. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputadas y de Diputados, el secretario aseguró que las niñas, los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla y que la vacuna podría entorpecer el aprendizaje de este sistema inmunológico. Así lo dijo. En junio, el gobierno federal aceptó vacunar a menores, pero solamente a quienes padecen otras enfermedades que aumentan su riesgo de sufrir los efectos graves de la COVID-19. En Estados Unidos, Canadá, Brasil y en otros países, la población de 12 a 17 ya recibe la vacuna. E incluso ya se estudia vacunar a las infancias de 5 a 12 años. ¿Cómo lo ve la mesa? A ver, empiezo ahora contigo, José Ignacio. ¿Crees que el gobierno del presidente López Obrador acatará esto? ¿Qué piensas también de la declaración del secretario de Salud de que tienen un sistema inmunológico de maravilla? Mira, ya he criticado aquí y cuestionado la estrategia de vacunación. Creo que ahorita no se trata quizás de un cambio de estrategia, sino de acelerar el proceso de vacunación. Yo soy convencido que se debe vacunar a los menores, aunque se diga que les afecta menos. Esto también sirve para que el virus deje de mutar, también para que alcancemos este 75% de inmunidad de rebaño. Pero sobre las declaraciones del secretario Alcocer, creo que no puedes llevar de entrada tus opiniones personales a las políticas de salud pública. Está bien que no quieras vacunar a tus nietos, pero no lo digas como secretario de salud. Mientras ves a otros niños que están amparándose para poder ser vacunados. ¿Es acaso este el Estado benefactor al que aspiramos y el que se prometió? Creo que además parece ser que es un gobierno antivacunas, y no lo digo solo por el hecho de las vacunas COVID, lo digo por datos que salieron de impunidad cero, en donde entre el 2019 y el 2020, 92% menos se aplicaron vacunas de tuberculosis, de tétanos menos 81%, del papiloma menos 73%. Éramos un ejemplo mundial de vacunación, ahora no somos. Y la pregunta ¿es ineficiencia del gobierno o es una convicción personal o gubernamental a no vacunar? Sabemos que estamos viviendo una crisis de desabasto de medicamentos causada en gran parte también por el Estado, generando tragedias directas y dejando también a generaciones afectadas. Otro dato,
En el IMSS del año pasado, datos del IMSS del año pasado, 250,000 bebés no tuvieron vacunas para la tuberculosis. 700,000 niñas no tuvieron vacuna para el papiloma. 220,000 niños y niñas no terminaron su esquema completo de la triple viral. Este debería de ser el tema y esto es lo que nos deberían de explicar. ¿Por qué este grado? No solo en el tema de vacunas, que yo creo que de vacunas COVID se deberían de vacunar a los menores, sino Bien. qué está pasando que no estamos vacunando a la población. Y esto va a traer tragedias en la salud pública en los años que vienen. De acuerdo. Estefanía, ¿qué contestas? Sobre el tema de la COVID y lo que denuncia también y que menciona José Ignacio de que pues, no se ha podido vacunar a la población de otras enfermedades. Bueno, primero hay que ver desde dónde tomó la decisión esta jueza y lo primero es entender que normalmente las suspensiones se dan, o bajo el amparo se dan hacia una persona, pero en este tema se aplicó de efectos generales, es decir, que todas las personas menores de 18 años tenían el derecho a ser vacunadas. Ahora, los efectos de esta medida cautelar, que son generales, que dice la jueza que tiene 48 horas, pues son muy fáciles de impugnar por parte de la Administración Federal. ¿Y cuál es la diferencia? Que en ese sentido tendría que conocer y tiene que conocer de este recurso de revisión o de esta impugnación un tribunal colegiado de circuito, un tribunal colegiado, porque no estamos hablando de una ley, que eso es lo complicado. Estamos hablando de una estrategia de vacunación que no tiene tanto tiempo y que está en este momento de excepción que tiene que ver con la pandemia. Es por eso que el gobierno federal, en algunas de las declaraciones, más allá de que si los niños o las niñas tienen un sistema inmune fuerte, se refiere a que tendrá que ser un proceso muy largo, porque después de que el tribunal conozca de esto, pues viene un recurso de inconformidad y nos podemos llevar a mucho tiempo. Es absurdo pensar que una jueza puede decir, ¿sabes qué? El gobierno federal, una jueza que no se dedica a la estrategia de salud, que no tiene 2 años viendo cómo funciona la pandemia, que no está negociando las vacunas, en 48 días, en 48 horas me vacunan a todas las personas. Y tienen 5 días para vacunar a todos los menores de 18 años. Creo que no se trata de eso. Y más allá de querer hacer ruido, quien sepa un poquito de procesal sabría que esto va a tomar muchísimo tiempo y que es algo en lo que va a salir ganando el gobierno federal, sin duda. Ahora, que eso abra la puerta a que hablemos de la vacunación a menores de edad, creo que sí, y ha sido el mismo gobierno federal quien ha dicho, en cuanto terminemos de vacunar al resto de la población, podemos tomar eso. Simplemente ahora no urge, es por lo que se ha dicho en ese momento. Ahora, la jueza no está hablando sobre temas o sea, la jueza está ponderando derechos, ¿no? Digamos, al margen de decir si ella no es epidemióloga, evidentemente, pero pues está viendo, a ver, ¿tienen o no derecho estas personas de 12 a 17 a recibir una vacuna, que es un derecho para el resto de la población, ¿no? Entonces... No, es que todavía no es un derecho ni una ley, o sea, es el derecho a la salud. Un plan de vacunación. El acceso a la salud es un derecho. La 4T ha dicho que recibir la vacuna es un derecho, ¿no? Sí, sí es, pero estamos hablando de algo que no está escrito. Pues es una estrategia de vacunación y es por eso que se está actuando de esta manera. Laura, contrapunto. Pues mira, es que el debate está centrado en que no hay vacunas suficientes. Entonces, justo porque no hay vacunas suficientes para toda la población, están todas las maromas alrededor de lo mismo para poder justificar por qué sí se les da a unos y por qué no se les da a otros, pero ese es el fondo. Y otra vez entonces no hay un debate honesto y transparente de por qué están tomando las decisiones que están tomando. Es este famoso gaslighting al que este gobierno además es adicto y que finalmente pues la población está cada vez mucho más cansada. Yo creo que celebro lo que está sucediendo hoy con esta jueza que está ponderando un derecho, coincido con lo que planteas, Genaro. Y mira, otros datos duros también súper contundentes. Están ya comprobados, según datos de la FDA norteamericana, que una dosis de vacuna en los niños aumenta un 91% la prevención de la enfermedad. No solo eso, está generando también una disminución drástica de contagios y de, obviamente, la gravedad de los mismos. Y no solo estamos hablando de los niños que por sí mismos tienen derecho a la vacuna por el derecho constitucional a la salud, sino también de el potencial contagio al que ellos pudieran estar sometiendo al resto de los familiares que sí podrían estar ante un eventual riesgo. O no olvidemos que todavía
la población no termina de estar vacunada en su totalidad. No hemos alcanzado los números de oro en el resto del país, a pesar que en el centro de la Ciudad de México van a un buen ritmo. Hay todavía rezagados en donde no se ha dado una oportunidad de vacunar a quienes no tienen solamente ni una sola vacuna en su esquema. Entonces, no estamos ni de fiesta, ni estamos de festejos de victoria sobre el esquema de vacunación, y sin lugar a dudas, el hecho de no garantizar una vacuna hoy a los niños pequeños tiene que ver con un desabasto. Y comparemos justamente lo que pasó ahora en Nuevo León en los últimos meses, en donde el gobernador, antes de entrar ahora Samuel García, lo que hizo fue llevar a las personas a vacunar a la frontera y logró una eficiencia en vacunación que no se había visto en otros estados, incluso vacunando mucho antes que en el resto del país a los niños y jóvenes entre 2 y 18 años, simple y sencillamente por llevarlos del otro lado de la frontera a vacunar. Entonces, el punto está hecho, no hay vacunas suficientes, esa es la razón, y no nos están diciendo la verdad. Bien. ¿No nos están diciendo la verdad, Alejandro? Eso es falso. Yo creo que primero hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo colosal sobrehumano de organización, de logística, para traer 146 millones de dosis de vacunas. El próximo viernes, o sea, mañana se va a anunciar que ya está el 100% de la población mayor a 18 años tiene cuando menos una dosis. Se están vacunando 550,000 dosis diarias. Va la pandemia en 3 meses a la baja. Me llama mucho la atención que con todo este esfuerzo que involucra a decenas, a miles de funcionarios públicos que día y noche están haciendo esfuerzos sobrehumanos para inmunizar a la población, digan que este es un gobierno antivacunas. De verdad me parece desproporcional e incluso irresponsable. Y una cosa, dicen que expliquen por qué hay algún desabasto de vacunas. Pues se les explicó. Una cosa es que se explique y otra es que no la vean. Pero efectivamente en su comparecencia, el doctor Alcocer, que no es un abuelo nada más, sino es un Premio Nacional de Ciencias, es uno de los médicos más prestigiados, no es una opinión personal, es una opinión experta acreditada, pues explicó ahí que China e India han reducido los niveles de producción y también cerrado fronteras, y eso ha repercutido en desabasto de medicamentos no solo en México, sino a nivel global, y por un fenómeno también ligado a COVID-19, como es lógico y altamente comprensible. Ahora, ya estamos, sí, en un momento en el que estamos ya por inmunizar con 2 dosis al 100% de la población mayor a 18 años de edad. Ya también se está vacunando a menores de edad con comorbilidades. También se ha visto que en el retorno a las escuelas, el 0.15% de las escuelas únicamente han tenido incidentes o afectaciones por COVID-19. Y en este orden prioritario, en donde se comenzó con la población más vulnerable, sí, mayores, adultos mayores, etcétera, pues ahora sí va siendo hora de entablar un debate sobre la conveniencia o no de vacunar a menores de edad sin comorbilidades, pero que este debate no sea político, partidista, ni tampoco legal, sino que sea estrictamente basado en evidencia. Estamos en un momento inédito en el que estas vacunas solo están siendo autorizadas con uso de emergencia y que hay que hacer un debate muy informado y basado en evidencia científica. Ahora, sí es el debate que sigue, porque en efecto la vacunación ha avanzado mucho ya. Afortunadamente en la Ciudad de México parece ser que ya hoy se hizo el anuncio de que ya se vacunó a la población mayor de 18 años casi en su totalidad, ya están más bien con las personas rezagadas. Sí va a ser el debate que viene, y ahí también, me aventuro a decir, vamos a descubrir a muchas madres y padres de familia que son antivacunas con sus menores de edad. También ya lo estamos viendo por ahí. En todo el mundo se está presentando el caso que no quieren vacunar padres y madres a menores de edad, ¿no? Ahí está también la discusión. Déjame hacer una pausa y volvemos a despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de este jueves. Usuarias en las redes sociales han estado compartiendo un video para alertar que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció la aparición de un nuevo virus llamado virus de Marburgo. El video es un fragmento de una conferencia ofrecida por el director de la organización, por Tedros Ghebreyesus, donde informó que el Ministerio de Salud de Guinea, en África, confirmó el primer caso de un hombre contagiado con el virus de Marburgo en ese país. Este virus causa fiebre, dolores musculares y hemorragias, y en el caso de este hombre, incluso la muerte. Pero el virus no es nuevo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los famosísimos CDC de Estados Unidos, este virus fue identificado en 1967 en Alemania y en la antigua Yugoslavia. Los casos registrados entonces fueron entre trabajadores de laboratorios que estuvieron en contacto con monos originarios de Uganda.
Se registraron 31 casos en ese momento, de ellos 7 personas fallecieron. Así que ya lo sabes, si te comparten un video sobre un supuesto nuevo virus, no caigas en la desinformación, en la paparrucha, en fake news. No es nada nuevo y no va a causar otra pandemia, hasta el momento es lo que pensamos. El virus que sí sigue causando contagios es el del SARS-CoV-2, pero tú ya sabes qué puedes hacer para frenarlo. Lávate las manos bien y con frecuencia, ventila espacios cerrados y utiliza cubrebocas en lo que te toca. Esperemos ya el esquema completo de la vacuna. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Laura. Saludos hasta allá. Gracias, José Ignacio. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos mañana todavía en la mesa de Punto y Contrapunto de viernes. Descansa. Buenas noches.